Todo comienza con nuestro protagonista, quien preguntaba que por qué había tanta gente apresurándose a su muerte. El protagonista rápidamente preguntó a una de este grupo de personas que si acaso se trataba de las de la organización de asesinos. Sin embargo, sin responder al protagonista, rápidamente lanzaron multitudes de balas las cuales muy fácilmente nuestro prota esquivó. Una gran explosión dio lugar en aquel sitio y ya, más tarde, por la noche, vemos a una chica aparentemente taoísta. La misma se encontraba aparentemente utilizando un talismán, pensando y comentando que en su nombre invocaba a los espíritus del tiempo y el espacio, dispuestos a servirles como esclavos. E inmediatamente uno de dichos espíritus apareció. Dicho espíritu era nuestro mismo protagonista, Xiao Tian, quien, sorprendido, preguntaba que en dónde se encontraba. Preguntaba que si acaso no estaba siendo acorralado en ese momento. No entendía si había viajado en el tiempo, pero la emperatriz Shi Ruoyang comentó al protagonista que este no tenía ni un poco de cultivación, pues para ella el prota era solo una persona común. El protagonista quedó totalmente paralizado sin entender nada, pues mirando a la emperatriz pensó que esta era realmente hermosa, pues tenía rasgos faciales únicos y una piel muy sedosa, muy cuidada. Sentía que la misma incluso tenía una figura esbelta, pero interrumpiendo los pensamientos del protagonista, la emperatriz comentó que así estaba bien, pues al protagonista le ahorraría muchos problemas. El protagonista simplemente le preguntó a la emperatriz que en quién era y que en dónde se encontraba. Rápidamente, esta se presentó como la emperatriz del gran imperio de Yang. Y a partir de ahora, nuestro protagonista sería el príncipe heredero del gran imperio de Yang y al mismo tiempo su esposo. Aquellas palabras dejaron totalmente desconcertado a nuestro protagonista Xiao Tian, quien no entendía cómo llegó a dicha situación. La emperatriz continuó explicando que ella era la emperatriz del gran imperio de Yang y el flujo oculto en la corte. Los ministros han aconsejado que se case y esta no quería ser chantajeada por los ministros. De esa manera invocó al protagonista para que se convierta en su chivo expiatorio. Fue bastante inesperado. Sin embargo, dicha situación alegró muchísimo a nuestro protagonista, quien rápidamente preguntó que si acaso aquello significaba que no tenía que hacer nada en el futuro y solamente ser un buen chivo expiatorio, cuya cosa la emperatriz afirmó. Tras esta fría afirmación, el protagonista preguntó a la emperatriz que qué estaba esperando, que debían comenzar inmediatamente, mientras golpeaba muy felizmente la cama. Sin embargo, dicha emperatriz comentó al protagonista que no podía satisfacerle como una esposa. Sin embargo, podía garantizar que al protagonista jamás le falte comida ni ropa y que siempre viva en riqueza y honor, pues el anillo de contrato de invocación de los símbolos encontraría una manera de resolverlo para el protagonista y que este no siga siendo un esclavo. Rápidamente salió de la habitación pidiendo al protagonista que le siga a la sala de estudio. El prota, por otra parte, quedó tanto sorprendido pensando que realmente esta era una mujer fuerte. Y mirando un brazalete, preguntaba que si acaso aquel era el anillo de contrato. Pues rápidamente nos comentan que el anillo de contrato ejecuta lo siguiente, pues el portador del mismo, invocado por los símbolos de invocación, no puede hacerle daño a quien le invocó. Inmediatamente, esto fue revocado por un sistema, el cual preguntó al protagonista que si quería activar el sistema supremo, cuya cosa el protagonista quedó un tanto sorprendido pensando que viajar en el tiempo con un sistema era realmente bueno, pues entonces decidió elegir que dicho sistema no se active, pues el protagonista, desde que era un pequeño, fue criado por una organización de asesinos, luchando constantemente para sobrevivir y volverse más fuerte. Este realizó eliminaciones, para no decir la mala palabra, sin sentido una y otra vez, solamente para cumplir con las misiones que se le daban. Sin embargo, el protagonista quedó sorprendido preguntando que si acaso el camino del supremo más fuerte, pues ni los perros lo siguen. El protagonista ya no quería una vida llena de desastres.
Simplemente preguntaba que qué más podía ver, pues preguntaba que si había algo más emocionante que ser un príncipe heredero, ocioso sin preocupaciones de comida y ropa. Y mientras nuestro protagonista comía, el sistema seguía insistiendo, comentándole al protagonista que el objetivo seleccionado para ser abandonado debía borrar la memoria del objetivo, prepararse para separarse y encontrar un nuevo objetivo. El sistema no sabía qué hacer. Y mirando todo esto, el protagonista quedó un tanto sorprendido, pues el sistema intentó incluso la eliminación fallida. El sistema intentó separarse del cuerpo anfitrión, pero fracasó en la separación. Intentó enlazarse con un nuevo objetivo, pero fracasó en dicho enlace. Ajustó los permisos intentando un enlace de dominio. Sin embargo, continuó fallando. Este no sabía qué hacer, el sistema parecía estar a punto de quebrarse a la mitad. Frente al protagonista, aquellas molestas pantallas del sistema no paraban de aparecer. Preguntaba que qué estaba pasando. Preguntaba que si acaso aquel sistema no podía convertirse en su esclavo. Y tras 9.999 intentos, el sistema no sabía qué hacer, pues falló al activarse. Y pidió al protagonista que si acaso podría convertirse en su sistema auxiliar con permisos de modo principal esclavo. El prota preguntó que si acaso aquel no era un sistema. Preguntó que si acaso terminó volviéndose su propia mascota. Rápidamente el protagonista aceptó, pues sabía que el sistema no podía hacerle nada, jamás podría doblegarlo. Inmediatamente el sistema pidió un nombre al protagonista. El prota le preguntó a dicho sistema que qué tal si le llamaba Wankai, cuya cosa el sistema afirmó que era un nombre bastante lindo. Le gustaba demasiado, llamando al protagonista por el apodo de estimado dueño. Comentó al protagonista que le recordaba que debía aprender a contener su energía lo más pronto posible, pues de lo contrario el protagonista podría causar consecuencias innecesarias y que si no podía controlarlo, entonces era posible que borre incluso la existencia del sistema sin darse cuenta, además de poner en peligro otras vidas. El sistema también comentó al protagonista que debía mirar a su derecha. Quedó totalmente atónito, pues un árbol se estaba desvaneciendo debido a la energía interior que tenía El prota rápidamente preguntó que si acaso aquella era su energía, por lo cual rápidamente decidió controlarla. Sabía que iba a acabar con el mundo entero si se desataba. Tras controlar su energía, el protagonista suspiró agotado, pensando que al parecer en ese lugar se volvió muy fuerte solamente con llegar. Rápidamente el prota preguntó al sistema, Wankai, que en qué situación se encontraba el protagonista ahora. Preguntó que si acaso era fuerte o débil, a lo que el sistema contestó que el prota llegó de un plano de alta dimensión, donde las reglas del universo son estrictas y el protagonista estaba constantemente bajo su presión, y al igual que según su investigación el sistema, el protagonista logró soportar durante mucho tiempo la opresión de 490.000 reglas en el plano de alta dimensión. Y ahora, porque el prota logró llegar a que el plano de baja dimensión no había tanta opresión de reglas, y el cuerpo del protagonista estaba ávidamente absorbiendo la energía entre el cielo y la tierra para fortalecerse, pues el poder del protagonista no estaba relacionado con los límites de aquel mundo, y su poder radicaba en sí mismo. Esto dejó pensando al protagonista pensando que la opresión de las reglas de la Tierra era de 490.000. Rápidamente preguntó que cuál era la presión de las reglas en aquel mundo. E inmediatamente el sistema comentó al protagonista que las reglas en ese nuevo mundo eran de 3.000. El protagonista rápidamente escupió su bebida, quedó atónito pues la diferencia era demasiada. Aquello para el protagonista era extremadamente maravilloso y vemos que con solamente escupir su té logró abrir un agujero en la pared.
Rápidamente el sistema mostró los datos del protagonista Xiao Tian, el cual no tenía ningún nivel. Las características del prota para el sistema eran desconocidas. El linaje del prota era de un humano en la tierra, descendiente de los antiguos chinos, heredero de los dragones, un humano en la tierra. Era el dueño, viene de un plano de alta dimensión de la tierra. Después de romper las restricciones, el límite superior era desconocido y difícil de ver para el sistema. Y ya que el protagonista era descendiente del antiguo chino, él mismo podía ignorar cualquier regla o ley y tenía la capacidad de reprimir a cualquier linaje o constitución, haciéndolo así heredero de los dragones, por lo cual el prota tenía un poder absoluto sobre cualquier criatura bestial. El sistema comunicó que sus habilidades de detección para él estaban limitadas, pues el protagonista era un ser de alta dimensión, y acercándose al campo de práctica, el protagonista tomó una espada, a su parecer bastante ligera. Con su propia mano logró quebrar aquella espada a la mitad, dándose cuenta de que la emperatriz no estaba siendo estricta con sus subordinados, pues aquello era una falta de respeto. El prota pensó que aquellos subordinados de la emperatriz no estaban trabajando bien en las espadas, pero el sistema le comunicó que los artefactos se dividen en 9 niveles. Cada nivel tenía 4 categorías: inferior, medio, superior y extremo. Aquella cuchilla que el prota quebró era una cuchilla de guerra de 6º nivel, extremadamente fina, incluso en el gran Imperio Yang. El protagonista intentó tomar otra espada con los pulgares. Miró su reflejo en esta espada pensando que era bastante buena, y tras golpear su mano con la misma, la espada quedó completamente agrietada. El prota pensó que dicha espada no corta en lo absoluto, y así fue como la devolvió a su lugar, pensando el prota que ya tenía una idea aproximada de sus propias habilidades en cuanto a aquellas armas eran bastante inútiles. Pero de todos modos, el protagonista ya no tenía en mente utilizar un arma para eliminar a otra persona. Ya lo hizo por demás en su anterior vida y no quería cometer los mismos errores. Pero ya al día siguiente el protagonista despertó acompañado de una chica que tenía muy poca ropa. Rápidamente arropó su cuerpo preguntando que qué fue lo que hizo la noche anterior. Se trataba de la emperatriz, a quien aún tenía sueño. El prota rápidamente le despertó. Sin embargo, dicha emperatriz le preguntó que cómo durmió, cuya cosa el prota explicó que durmió bastante bien. Sin embargo, preguntó que si acaso durmió en el lugar equivocado. La emperatriz aclaró las dudas del protagonista explicando que dormía con él para callarle la boca a los demás y que no salgan rumores extraños, pues explicó que la noche de la boda las personas que quieran dormir en camas separadas tendrían que volver a montar algo, y en el futuro iría allí de vez en cuando a dormir con él. Sin embargo, esta tenía en mente enviar a algunas personas a ese lugar si el prota necesitaba algo, solo debía solicitárselo. Y despidiéndose del protagonista comentó que lo invocó a su mundo por su propio beneficio, por lo cual lo sentía demasiado. El protagonista solamente miraba el cuerpo de la emperatriz, pero muy poca atención le prestó. Acostándose en su cama, pensó que como se esperaba de una generación de emperatrices, la mujer que le cuidó era realmente extraordinaria, demasiado majestuosa. Ya, ese era un nuevo día para nuestro protagonista, quien tenía en mente iniciar nuevas aventuras. Pero por otra parte, la emperatriz se encontraba en el salón de guerra, preguntando que si acaso la situación en el norte ya era tan mala. Otra mujer guerrera, aparentemente muy fuerte, llamada Zhang Lijuan, preguntó a la emperatriz que cómo se sentía, y continuó explicando que los bárbaros se movían con mucha frecuencia en el norte y tenía mucho miedo de que alguien los estaba manipulando entre bastidores, pues según la inteligencia el bárbaro santo maestro abandonó la corte real. Esto parece molestar bastante a la emperatriz, quien tiene un rencor a aquel bárbaro maestro santo. Sin embargo, esta solamente se levantó de su oficina comentando que quería conquistar personalmente y cortar personalmente la mano de aquella cosa vieja
Pues 3 días después el general Zhong le seguiría hacia el norte. Esta guerrera Zhong Lijuan se encontraba muy feliz. Pero por otra parte la emperatriz tenía una cara de furia. Ya 3 días después la emperatriz se preparaba para partir hacia el norte. Rápidamente preguntó a Zhong Lijuan que si los preparativos estaban listos, cuya cosa Zhong Lijuan le comentó que la señorita Lin Er lo siguió en secreto y nada pasaba. Pues aquella Lin Er parece estar vigilando a nuestro protagonista. Zhong Lijuan continuó explicando a su majestad que debía tener cuidado mucho de aquel príncipe que invocó, pues obviamente un hombre grande no sirve para nada, por lo cual, ¿por qué molestarse tanto? Pero aquella emperatriz explicó que después de casarse con el protagonista, la suerte de la gran dinastía se volvió más estable, hasta su propia fuerza mejoró. Tras aquella corta conversación, la emperatriz dio inicio a su viaje hacia el norte. El grupo de guerreros partía hacia el norte, todos estos eran vistos por una chica en un árbol. Esta chica era nada más y nada menos que Zhao Lin-Er, quien se supone debería estar vigilando al protagonista. Esta pensaba que su hija era realmente así, pues si el emperador sale a la guerra sin ella, estaba bien. Pero lo que más le molestaba era que le hicieron proteger en secreto a un príncipe inútil. Y aunque la emperatriz estuviese luchando por el país, el protagonista, muy relajado, fue a la montaña por su gula y ni siquiera supo despedirse de la emperatriz. El prota se encontraba codiciando un pequeño pedazo de cerdo. Comentando Zhao Lin-Er que realmente no entendía al protagonista, preguntó que cómo el emperador puede casarse con alguien así. Pero repentinamente algo llamó su atención, pues al parecer se llevaron al príncipe consorte. Aquella chica que vigilaba secretamente a nuestro protagonista comentó que el prota realmente se ha buscado problemas. Preguntó que si acaso no sabe aquel inútil del príncipe asustarse hasta orinarse. Pero por otra parte vemos que mientras era llevado, nuestro protagonista muy felizmente comía su presa de cochino. Mientras comía de aquel cerdo, pensó que el sabor era realmente bueno. Sin embargo, lamentablemente Huang Kai no podía probar de qué se trata. Huang Kai, el sistema, rápidamente comentó que aquel era su pesar, pues Huang Kai jamás pudo probar comida. Inmediatamente vemos el grupo de asesinos que se llevó al protagonista. Uno de estos rápidamente preguntó a su hermano Lao Si que si estaba seguro de que no se había equivocado de persona. Preguntó que si acaso podría ser el marido de la emperatriz una persona literaria y audaz. La señorita Lin-Er, que se encontraba vigilando, pensó que realmente tenía mucho coraje. Preguntó que qué era lo que la emperatriz veía en el protagonista. Pues el protagonista estaba muy relajado comiendo su pieza de cerdo. La señorita Lin-Er, que se encontraba vigilando al grupo de asesinos, comentó que deben ser personas de la rama de la dinastía Yan del edificio de la nube sangrienta, pues quería aprovechar que estaban relajados y llevarse al protagonista primero. Rápidamente esta apareció frente a nuestro protagonista, ofreciéndole su mano. Sin embargo, se percató de que cayó en una trampa. Preguntó esta que si acaso se trataba de la formación de la jaula de la cadena de espíritus, pues esta era una formación de sellado de 6º nivel. Realmente parecían sobreestimarla mucho. Uno de estos chicos comentó que una chica arrogante ha alcanzado el 5º nivel de la etapa de romper el espacio a los 16 años. Pues por supuesto, este grupo tenía que darle suficiente respeto. Esta no era una persona común, alcanzó un nivel muy alto para su corta edad. Por otra parte, el prota mientras comía comentó a Huang Kai que qué era aquella cosa llamada romper el espacio, pues explicó, a lo que rápidamente Huang Kai explicó al protagonista que en el mundo donde el prota se encuentra, el cultivo se divide en etapas. La primera etapa era el primer orden de condición física, el segundo gradiente de atmósfera,
el tercero orden del territorio congelado del Dan, la cuarta orden del estado de Nirvana, la quinta orden de romper el cielo, la sexta orden del territorio de vida o muerte, la séptima orden del territorio del despertar, la octava orden de salir del país, novena orden del reino sagrado. Pues acá una observación, la octava orden en la que tenemos que aplicar los emigrantes, pero la décima orden, la del santuario, pues cada una de estas etapas se divide en 9 capas, teniendo que superar cada una de estas para lograr acceder a la siguiente. Continuando con aquel grupo y la señorita Linier, la misma se colocó en posición de defensa tomando su espada. El asesino principal le comentó que no debía molestarse, pues aquella formación era hecha a la medida, diseñada especialmente para contrarrestar su golpe de romper la protección. La señorita Dinger preguntó que quién era él, que cómo sabía su técnica, pero quitándose su máscara dejó ver su rostro, preguntando que cómo no podría saberlo. De esa manera, la pequeña espía terminó atrapada, mientras el protagonista ni siquiera estaba atado, seguía comiendo otro pedazo de cerdo. La señorita gritaba, pues se trataba del cazador virtuoso de Yan Lambao, quien todos pensaron que perdió la vida. El prota, tras terminar de comer, se levantó comentando que ya que todos se conocían, debían irse a lo primero. Nadie entendía nada, y aquel tipo tomó al protagonista explicando que todavía no habían terminado el trabajo importante y que el prota debía quedarse sentado, cuya cosa el protagonista asintió. Aquel tipo comentó que el prota era realmente el marido de aquella gran mujer, tenía un poco de valentía, y explicó al protagonista que solo tenía que disolver aquello en agua y verterlo en el campo de entrenamiento de la emperatriz para no solo salvarse la vida, sino que ganaría algo más, pues al protagonista lo querían utilizar de caballo de Troya. Pero antes de que terminasen de decirle sus recompensas, el protagonista guardó lo que le dieron, diciendo que no había ningún problema. El asesino no entendía absolutamente nada de la actitud del protagonista, sin embargo, continuó explicando que no era suficiente solo decirlo verbalmente, y cuando tenía en mente darle un frasco al protagonista, de su mano dicho frasco fue arrebatado. El protagonista de un momento a otro se lo tomó, a nada le importó, pues el protagonista, como recordamos, es una persona extremadamente fuerte que incluso logra deshacer la realidad de aquel pequeño mundo. Tras ver la actitud del protagonista, el hombre no supo qué decir. El prota preguntó que si acaso podía irse ahora, pues le preocupaba que si tardan demasiado, los soldados prohibidos podrían sospechar y no sería beneficioso para ellos. El asesino quedó consternado preguntando que por qué el protagonista cooperaba a tal nivel. Pensando el prota que si se estaba comportando así de bien, ¿por qué no le deja irse a comer barbacoa y beber vino como un príncipe feliz? Era todo lo que el prota quería. Sin embargo, la chica atada gritó al protagonista que era un total desvergonzado, pues la emperatriz realmente perdió los estribos al elegir un hombre sin carácter como él. El asesino, por otra parte, gritó que el prota era un idiota, pues un príncipe sabio sabía reconocer los tiempos y las circunstancias, y aquella chica no lograba ver lo valioso que era el prota, aprovechando al máximo las oportunidades que se le ofrecen. Rápidamente preguntó a la chica que si acaso cree que todos eran tan estúpidos como ella y su madre, incapaces de ver la situación del gran imperio Yan. Sin embargo, dicha chica comentó que lo que dijo el cazador virtuoso era cierto, pues el gran imperio Yan estaba plagado de problemas internos y externos, y ahora incluso Cloud Tower o la nube del cielo se estaba involucrando. El prota comentó que ya que había confesado todo, preguntó que si acaso podría llevarse a aquella chica con él. Sin embargo, dicha chica no quería fingir, ni quería que el protagonista fingiese preocupación por ella, no necesitaba su ayuda en lo absoluto. Pero el asesino comentó que aquello no estaba bien, tenía un poco de rencor con aquella pequeña y quería resolverlo de paso. El protagonista no estuvo de acuerdo, comentando que eso no estaba bien, pues aquella chica salió con él y aquello estaba relacionado con su antídoto, que no podían arriesgarse a tener fallas, que si ella no
vuelve con él, entonces perdería la vida de todos modos, así que era mejor que ellos le quiten la vida personalmente. El asesino comentó que si acaso era así, pues entonces el prota debía esperar allí perder la vida por la intoxicación del líquido que consumió, pero el prota refutó, explicando que todos deberían calmarse, que este tipo no debía actuar con mal humor y debía pensar en su propuesta, que si este se deja llevar por la sed de venganza, sus planes no irían como quieren que fuesen. Uno de estos asesinos se molestó debido a que el protagonista refutó las palabras del jefe, se lanzó a golpear al protagonista gritándole que incluso pateó la nariz de alguien que le estaba tratando bien, cuando aquel golpe estaba a punto de alcanzar a nuestro protagonista. Dicha acción logró preocupar demasiado a la pequeña espía, quien gritó el nombre de Xiao Tian. La pequeña Linier simplemente preguntaba que si acaso podía aquel príncipe aguantar sin habilidades cultivadas como una persona común, pero todos quedaron asombrados por lo relajado que se encontraba nuestro protagonista. Ya mostrando sus verdaderos colores, el protagonista preguntó que si realmente tenía que utilizar la violencia. A los asesinos se le colocaron los pelos de punta tras escuchar las temibles palabras de nuestro prota, quien cuando tomaron por el cabello gritó que odia que la gente toque su pelo. Esto generó que el protagonista de un simple golpe pulverizase a aquel asesino, cuya cosa sorprendió a los otros dos, preguntando que cómo era posible que un poderoso de quinto nivel destruya así sin más, pues el protagonista destruyó a un asesino en el quinto nivel como si se tratase de una pulga. Pero el agujero que el protagonista dejó tras aquel golpe incluso destruyó montañas a lo lejos. El grupo de asesinos quedó impactado, pero el prota solamente podía preguntar que por qué. Y eliminando a otros dos de estos asesinos, solamente dejó al jefe del grupo, explicando al prota que solamente quería ser un príncipe ocioso y disfrutar de la vida tranquilo. Preguntó a aquel asesino que por qué no le deja hacerlo. Preguntó que si acaso no cooperó lo suficiente un momento atrás, que por qué le obligó a actuar. Sin embargo, escuchando aquellas preguntas, el asesino literalmente se mió encima. Rápidamente se arrodilló frente a nuestro protagonista rogando que lo perdone, pues este lo entendió por completo. Pero por mucho que pidiese clemencia, el protagonista comenzó a desvanecerlo. Aquel asesino rogaba piedad mientras su cuerpo se partía a pedazos, pero el protagonista ni siquiera hacía nada, solamente con su mera presencia lo volvió polvo. La única que quedaba era la chica atada, quien se encontró asustada pidiendo clemencia al protagonista, explicando que Xianglin sabe que se equivocó. Pidió al protagonista que no la elimine, sin embargo deshaciendo las ataduras que la tenían atrapada. El protagonista simplemente la liberó sin decir una sola palabra, cuya cosa sorprendió mucho a aquella chica, pensando que la formación de la cadena espiritual fue destruida así como así, simplemente aplastada por el príncipe con sus propias manos. El prota, marchándose, se dio cuenta de que la misma no se movió, preguntó que si acaso era tonta, que por cierto debía quedarse quieta en ese lugar debido a que el prota iba a deshacerse de las pruebas. De un momento a otro el protagonista se desvaneció, pero repentinamente aquella chica miró dos montañas acercándose. Esta pensó que menos mal no fue aquel príncipe quien fue, solamente fue una montaña saltando y brincando hacia allí. Pero cayendo en cuenta, se sorprendió, no entendía cómo una montaña podía estar saltando y brincando, pues se trataba del protagonista quien con una mano lograba mover montañas. Aquella chica preguntó que qué tipo de monstruo era aquel príncipe. Pero bueno, mi gente, así es como estaré dejando la primera parte del esposo de la emperatriz. Es realmente invencible. Si quieren ver la parte número 2, sepan que la estaré subiendo apenas lleguemos a las 10.000 vistas. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Lamento muchísimo que se escuche raro, tengo el micrófono súper jodido. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.